El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... ¿Cómo tu papá puede ver el fútbol, trabajar y hacer videollamadas al mismo tiempo? Él tiene Full Claro con su plan móvil de 25 GB libres, internet de fibra óptica de 300 megabits que viene con el canal del fútbol y Claro Video con Paramount Plus incluido, más telefonía fija ilimitada gratis. Y todo eso por solo $39 más impuestos. Contrátalo ahora al 0999-370-370. Más información en claro.com.es. Hola, buenos días. Para incluir a la vicepresidenta Verónica Abad en el caso Nene, por el cual su hijo Sebastián Barreiro Abad está siendo investigado, la Fiscalía reformuló el delito de tráfico de influencias por concusión. Como conoce el país, Abad reside en Tel Aviv, pues es embajadora de Ecuador en Israel, función que le asignó el presidente Daniel Noboa. A lo largo de la semana, los tiempos procesales en torno a este caso parecen haberse acelerado. La jueza Daniela Camacho pidió a la Asamblea Nacional autorización porque la vicepresidenta tiene inmunidad, mientras la Fiscalía anunció que cuenta con 13 elementos de convicción y que también vincularía a Daniel Redrobán, identificado como asesor de Verónica Abad, quien estaría junto a ella en Israel, aunque no tiene un cargo específico. Del enjuiciamiento penal a la vicepresidenta Abad y de este nuevo trance al que está abocado el Ecuador, hablaremos hoy en Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. A propósito, les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Agradezco por la presencia el día de hoy a la ex fiscal general del Estado, doctora Mariana Yepes, catedrática universitaria, al ex asambleísta y director de la Fundación Meridiano, doctor César Montúfar, y al reconocido constitucionalista, doctor Rafael Ollarte. Los tres, además, son docentes universitarios de larga data. Comencemos. Una pregunta inicial, doctora Yepes, para conocimiento de la audiencia sería: ¿por qué se cambió el delito? Sebastián Barreiro estaba siendo investigado por tráfico de influencias y la Fiscalía cambió a concusión. ¿Qué implica esto? Bienvenida, doctora Mariana Yepes, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Thalía. Un gusto compartir este panel con Rafael Ollarte y con César Montúfar. Un honor. Y saludos a todas las personas que nos estén escuchando. Bueno, el cambio de delito, de la configuración del posible delito, es usual cuando aparecen nuevas evidencias, nuevos elementos, digamos, que encaminen hacia la estructura de un nuevo delito, que sean elementos objetivos de un nuevo delito. Eso no es nada extraño, ¿no? Puede darse en cualquier investigación que esté realizando la Fiscalía. No olvidemos que la Fiscalía comienza haciendo una investigación y recopila elementos antes de que se inicie el proceso. En este caso, me parece que ya existía una formulación de cargos en contra del hijo de la señora vicepresidenta. Entonces, estaría él ya caminando en la etapa de instrucción. Y uno de los temas es el plazo. Me parece que la instrucción fiscal en este momento está por finalizar el 19 de junio, o sea, la próxima semana. Y cuando aparecen nuevos elementos para que entre al proceso la vicepresidenta, pues elementos que podrían a ella vincularle a este proceso investigativo todavía serían los que le ameritan que sea 30 días más. Ese es el apuro, ¿no? De que se haya presentado una solicitud en la Asamblea pidiendo autorización y que esto se dé en 48 horas, lo cual sí puede llamar la atención, porque de acuerdo con la Constitución tiene un mayor plazo la Asamblea de pronunciarse, pero es en aras del cumplimiento de los plazos del proceso penal.
Gracias, doctora Mariana Yepes, aunque alguna gente comenta que también esto, y esa es la pregunta, ¿no? Hagan la cuenta que yo no conozco de la materia, pero quiero preguntar justamente a quienes conocen al dedillo estos temas. Este cambio de figura del delito y que involucraría ya a la vicepresidenta, posibilita también un juicio político, que es diferente obviamente al juicio penal. ¿Posibilitaría eso un juicio político en la Asamblea? Sí, posibilitaría, porque es un delito de concusión. Son de aquellos delitos que están mencionados en la Constitución como causal para iniciar un juicio político a la autoridad, en este caso a la vicepresidenta. Los elementos que habrá obtenido el fiscal que estaba conociendo en primer lugar esta etapa de investigación y luego la etapa de instrucción, yo creo que vinculan a la vicepresidenta. Existen algunas notas periodísticas, datos que se conocen a través de los medios de comunicación, en los cuales nos podrían llevar al conocimiento de que hubo una participación ya de la vicepresidenta, y al haber habido una participación de una autoridad, ya se cumple uno de los elementos constitutivos del delito de constitución, de concusión, y ya deja de ser únicamente una tentativa de tráfico de influencias por parte del hijo de la vicepresidenta. Gracias, doctora Mariana Yepes, y de los montos inclusive por los que podría un momento dado perder el cargo, la vicepresidenta, también hablaremos, porque en este país la gente tiene que saber que no importa la cuantía, ¿no?, cuando se comete el delito. Gracias, doctora Mariana Yepes. Doctor Montúfar, vamos a ampliar un poquito porque este caso tiene varias aristas, ¿no? La Constitución dispone que para hacer campaña el presidente de la República debe pedir licencia, lo que implica encargar el poder a la vicepresidenta, porque ella está en el orden constitucional, pero el presidente Noboa no está dispuesto a dejar la presidencia en manos de la vicepresidenta Abad. El dilema que algunos constitucionalistas se han planteado, les he escuchado, es que si Noboa va a reelección o a una primera elección, lo que implicaría o renuncia o solo pide licencia temporal por horas, porque ahora dicen que no va a una reelección porque simplemente está terminando el periodo de Guillermo Lasso. ¿Cuál es su visión al respecto? Bienvenido, doctor César Montúfar, buenos días. Buenos días, Talía, un gusto y un saludo tanto a la doctora Yepes como también al doctor Oyarte. Un gusto para mí el compartir con ellos esta conversación. Miren, yo creo que, como bien decía Mariana hace un momento, el proceso pareciera seguir el curso legal. Las decisiones parecieran que caminan en función de lo que dice la norma, en un caso extremadamente grave. Sin embargo, creo que la oportunidad y la circunstancia, el contexto de pugna, de distanciamiento, de ruptura total en realidad entre el presidente y vicepresidente previo al inicio de una campaña electoral, definitivamente nos dan cuenta de que en realidad, y eso es lo que me parece a mí grave, se transmite la sensación muy aguda de que todo esto tiene un trasfondo político, que en realidad, más allá, yo tampoco soy abogado, peor penalista, y mirando la información que ha surgido, posiblemente hay aquí un delito, o habría un delito, sea de tráfico de influencias o de concusión, eso yo no discuto, pero los ritmos, la rapidez del tema, el contexto político, nos dan cuenta de que en realidad aquí estamos frente a un proceso político y que se está utilizando la justicia para ello. Y lo más grave es que pareciera esta no ser la primera vez. Me parece que el Ecuador en los últimos años ha tenido frente a sí procesos judiciales que han dirimido situaciones políticas. Más allá de que quienes han sido, vamos a decir, entre comillas, afectados o procesados, hayan tenido o no culpabilidad en los procesos judiciales en que se han visto envueltos. Entonces me parece que eso envía un mensaje tremendamente negativo y tremendamente preocupante para el país. Un país en que la justicia, nuevamente, porque eso no es que ocurrió ni ha ocurrido en los últimos tiempos, es instrumentada a través del sistema judicial, en que las grandes disputas políticas o personales disputas políticas se resuelven por la vía de la justicia. Y en este caso además tendrá como intermediario, o tendrá un espacio de intermediación, de negociación
muy importante en la Asamblea Nacional, y creo allí, aunque tal vez para una segunda intervención me reservaría el comentar un poco más, se le está dando a una de las bancadas, al correísmo, un gran poder de negociación que me parece lo van a utilizar, y que eso también tendría consecuencias para el país. Esa sería como mi primera impresión de lo que está sucediendo. El mío no es un análisis legal, no de ninguna manera estoy en este momento intentando ni exculpar ni culpabilizar a la vicepresidenta de los temas sobre los que se le estaría acusando. Sin embargo, el trasfondo político nos envía un mensaje muy, pero muy negativo de cómo lastimosamente en el país la justicia sigue siendo utilizada para fines políticos. Gracias, doctor César Montúfar. Sí, y justamente su presencia es también porque usted ha manejado los temas políticos, inclusive siendo partícipe como acusador particular que fue de Jorge Glass, y conoce cómo se mueven, ¿no? Cómo se mueve entre la política y la justicia. Le agradezco mucho. Doctor Oyarte, el Consejo Nacional Electoral respondió una consulta mencionando que la sentencia a la Corte Constitucional, ¿no? Cuando se le preguntó por dónde habría que resolver esto respecto a la vicepresidenta Abad, ¿qué implica la literalidad de esa respuesta del Consejo Nacional Electoral, que alguna gente dice se lava las manos y pone de por medio la sentencia de la Corte Constitucional, o eso es lo que había que hacer? ¿Cuál es su interpretación? Bienvenido, doctor Rafael Oyarte, buenos días. Buenos días, doña Talía, placer estar con usted, con doña Marina Yepes, con don César Montúfar, con todos los amigos de Descifrando. A ver, aclaremos las cosas. La Constitución de 1998 establecía que en los casos de reelección se requería gozar de licencia desde el momento de inscripción de la candidatura hasta la proclamación de resultados oficiales. Esta norma rigió durante 10 años. En la Asamblea Constituyente de Montecristi, como lo recordará don César Montúfar, se elimina esa condición, y por eso la Constitución de 2008 no establece la licencia en los casos de reelección, tanto que en los hechos, en los años 2009 y 2013, el entonces presidente Rafael Correa presentó la candidatura y realizó campaña siendo jefe del Estado, es decir, fue lo que se denomina como presidente candidato. ¿Por qué se habla de este tema ahora respecto de Daniel Noboa? Porque en el año 2020 se reforma la ley electoral, no la Constitución, la ley electoral, y se introduce nuevamente, a mi juicio de modo irregular, el tema de la licencia del candidato a la reelección. Es decir, se reintroduce 12 años después de su eliminación, y por una vía irregular, que es una mera reforma legal, el requisito de la licencia para hacer campaña. Y se establece que durante el periodo de campaña se gozaría de esa licencia. Yo no hubiese sido, y siempre lo fue, demandar la inconstitucionalidad de esa norma, que curiosamente fue introducida por los amigos correístas. Increíble esto, ¿no? O sea, gente que aprovechó del tema de no gozar de licencia, ahora los veo rasgándose vestiduras por el tema de la eventual licencia de Daniel Noboa. Pero hay un segundo elemento. En el año 2009 se presenta ante la Corte Constitucional un pedido de interpretación de la norma relativa a las reelecciones en los casos de la mal llamada muerte cruzada. Es decir, como hay una elección, mal llamada elección anticipada, una elección para culminar el periodo, la duda era si es que la persona que está en el cargo disuelve la asamblea y se vuelve a presentar, ¿eso cuenta o no cuenta como segunda elección? Es decir, sería el caso de reelección, y la Corte Constitucional, que era una corte sumisa al poder, pero creo que en este caso resolvió acertadamente. No vamos a decir que porque le convenía eventualmente a Rafael Correa estaba mal lo que estaba diciendo la Corte. No, lo que sí debo decir es que la Corte tal vez no lo hizo por razones plausibles, sino simplemente por sumisión, de la cual era muy característica la Corte cervecera. Entonces la Corte dice algo que es correcto. No, esto no es un caso de reelección. ¿Por qué? Porque solo se va a completar el periodo.
Entonces, ¿qué están diciendo algunos amigos? Yo creo que no es incorrecto decir esto. Si es que el tema de la licencia se prevé solo para los casos de estricta reelección y la Corte Constitucional ha dicho que este no es un caso de reelección, ¿cabe o no cabe la licencia? Yo creo que es un señalamiento en el cual uno puede decir, oye, pero no estás forzando la interpretación. Sí, pero la interpretación no la he hecho yo, la ha hecho la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional ha dicho, esto no es un caso de reelección. Y en tratándose de derechos políticos o derechos de participación, las interpretaciones siempre deben ser las más favorables al derecho y no lo contrario. Es decir, la restricción no tiene una interpretación preferente respecto de la ejerción de derecho fundamental. Entonces, si uno tiene un caso de participación en una elección, en un caso en que la Corte Constitucional ha dicho esto no es reelección, yo le puedo aplicar el tema de la licencia más allá de la irregularidad de su establecimiento. Bueno, creo que esto lo único que demuestra la forma como en Ecuador hacemos las normas al buen tuntum, es decir, según quien está en el poder, si es que está el mío, yo hago tal cosa, le doy las ventajas, si es que ya no está el mío, entonces yo empiezo a ponerle cortapisas. Ya lo hago por el camino regular, sino que lo hago por la izquierda, como solemos hacer las cosas en nuestro país. Doctor Ollarte, y le interrumpo perdóneme, le interrumpo porque me gustaría que la audiencia vaya entendiendo en qué estamos en este momento. Significaría, de acuerdo a la explicación dada por usted y siguiendo las líneas de la Corte Constitucional, el presidente de la República, Daniel Noboa, no necesita sino simplemente que le den licencia para hacer la campaña, no necesita encargar el poder, porque de eso se trata. Todo el debate es que la silla presidencial no quiere que nadie más lo ocupe, sino alguien a quien él diga, un ministro tal esta semana, quizá otro otra semana. Vea, porque aquí en el Ecuador, cada vez que hacemos constituciones nos dedicamos a ver el color de la bandera, que parece que en el Ecuador no tiene ninguna importancia, porque hay gente que se está riendo impunemente del himno nacional y no pasa absolutamente nada. Estas son cosas modernas, entonces hay que pasarse los símbolos nacionales por donde ya sabe, total, eso no importa. Pero nunca podemos debatir cosas que uno dice, oye, ¿hasta cuándo no ponemos coto a este tema de debe o no existir con seriedad, digo yo, la figura vicepresidencial, que pese a que hemos hecho todo lo posible para que la figura vicepresidencial sea ayuda al presidente de la República y no lo contrario, porque ya hicimos algo en la Constitución del 78 que fue eliminar la elección separada de presidente y vicepresidente. Usted recordará que hasta la Constitución del 67, en una papeleta presidente y uno el vicepresidente, y hacíamos requisitos tan ecuatorianos ir a una persona de una tendencia y al vicepresidente opositor. Zavala Vaquerizo fue el último, frente con Velasco Ibarra. Pero a pesar de esto hemos tenido tantos conflictos presidente-vicepresidente que uno se sigue preguntando. Claro, pero yo lo que quiero un poco más concretemos, doctor Ollarte. O sea, sí, yo conozco y la audiencia conoce muy bien porque se ha estado repasando estos días la historia. ¿Qué tiene que hacer Daniel Noboa o qué tiene que permitirse que haga el presidente? La Constitucional ha dicho, me guste o me desagrade, de que este no es un caso de reelección. Si no es un caso de reelección, requiere la licencia, yo no puedo decir que si la requiere, si no es un caso de reelección. Gracias, doctor Rafael Ollarte. Doctora Mariana Yepes, ¿cuál es su visión sobre esto? El presidente Noboa necesita que ser reemplazado y para eso que alguien vaya a vicepresidenta o cómo se hace realmente durante el periodo que tiene que hacer campaña el presidente. Ahí está la pregunta clave, ¿no? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Acogemos lo que dice la Corte Constitucional o en qué predicamento está el país? Bueno, yo creo que Rafael ha sido sumamente claro en la explicación, claro y extenso, y tiene muchísima lógica y él tiene conocimiento de derecho constitucional indiscutiblemente. Si el presidente, de acuerdo con la resolución de la Corte Constitucional, no se consideraría reelección. Si es que él se lanza a una nueva campaña, no se consideraría reelección. La pregunta está, ¿se aplicará lo que dice la ley de elecciones, que obliga a que se encargue la presidencia y que tenga un permiso, ¿no?, para poder hacer las elecciones? Ahí está la esencia del debate. No lo que diga la Constitución será de encargar. Bueno, yo creo que el presidente
pensó en que el Consejo Electoral le daría una respuesta. No sé qué diga la Asamblea, porque también se dirigió allá, y no sé tampoco lo que diga el procurador, porque muchas personas dicen que el procurador no tiene la capacidad de interpretar la Constitución. Yo no creo que sea asunto de interpretar la Constitución. Es asunto de mirar si la sentencia de la Corte Constitucional es aplicable o no. Debe aplicarse la norma de la ley de elecciones frente a una sentencia de la Corte Constitucional. Parecería que rige la interpretación de la Corte Constitucional en este caso. Pero ahí nos enfrentamos a un problema. No renuncia el presidente, o sea, solamente no es que no renuncie, no encarga la presidencia, no pide licencia, no encarga, y en uso de sus funciones, o sea, de presidente de la República, hace campaña electoral para la próxima elección. Eso le coloca a los otros candidatos en una desigualdad de condiciones. Él estaría siendo privilegiado porque está en ejercicio de sus funciones y hace campaña electoral. Eso, en lugar de ser ilegal, me parece antiético. No. Estamos en un conflicto, en un callejón que ojalá se encuentre una salida conveniente. Así es, doctora Mariana Yepes, y creo que todo esto lleva a que siempre se hace la ley que no es taxativa, no sujeta a interpretación y extensiva para que cada cual diga de acuerdo a la conveniencia, porque si es que la ley estaría absolutamente clara, no habría inconveniente. Aquí permítanme hacer una breve pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de ex @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con el doctor César Montúfar, ex asambleísta, director de la Fundación Meridiano, el reconocido penalista doctor Rafael Ollarte y la ex fiscal general del Estado, doctora Mariana Yepes. Doctor César Montúfar, usted que analiza mucho más, digamos, detenidamente las cosas políticas, y esto es absolutamente un tema político. Desde el caso Nene, que comenzó en marzo, concretamente el 22 de marzo, con la detención de Sebastián Barreiro en Cuenca y trasladado a Quito, después terminó en la cárcel La Roca, la de mayor seguridad del país, y hoy está libre con medidas cautelares. Siempre tuvo un sesgo, ¿no?, de la interpretación de la gente de que algo habría pasado. Llegamos a esto de que el presidente tiene o no que pedir licencia, lo que significa que tiene que ser sustituido, o simplemente le dan un permiso. Y vamos a lo otro que ya vivimos, y usted bien refería, que el presidente Correa simplemente usaba aviones, helicópteros, carros, la seguridad. Entonces el presidente candidato, en desmedro, como decía la doctora Mariana Yepes, ya es un asunto que va más allá inclusive de la legalidad en una campaña. ¿Cómo salimos de esta situación, doctor Montúfar? A ver, no sé, Talía, si tenemos salida a esta situación. A mí me parece que, siendo este un tema político, puede complicarse aún más. Y quisiera quizá reflexionar respecto a ello. Me parece, como decía al finalizar mi primera intervención, que sea que el presidente pida licencia o sea que tenga que renunciar, en cualquiera de los dos escenarios tendrá que encargar el poder. En este caso, si es que las cosas no varían, posiblemente varíen, o no sé, a la vicepresidenta de la República. Y lo que se busca es evitar aquello. Y todo lo que estamos discutiendo es, digamos, un escenario que trae el presidente de la República, un escenario jurídico-político que trae el presidente de la República ante su rechazo o su no deseo de que la actual vicepresidenta de la República le suceda, de cualquiera de las dos formas, sea por encargo o sea porque él renuncia. Aquí el problema, me parece a mí, es el problema político al que nos puede desencadenar aquello, porque de una u otra forma la decisión pasa por la Asamblea Nacional, y allí la principal fuerza, la principal bancada, que no es mayoría, sí tiene la capacidad de bloquear
el que se lleguen a los 91 votos necesarios para que se autorice el enjuiciamiento político, el enjuiciamiento que ha pedido la Fiscalía, o se dé un juicio político. Y eso le da al correísmo en este momento una enorme capacidad, vamos a decir, de negociación, hasta yo diría chantaje político, que podría conducirle al Ecuador a una crisis política, a un desenlace político aún más grave, en el sentido de que pudiera darse una negociación con la actual vicepresidenta para que ella asuma la presidencia y desde allí tome decisiones para las que tendría facultad que beneficien directamente los intereses de esta tienda política. Entonces me parece que ese es el desenlace o la situación que puede darse. Pero yo quisiera decir que esto es responsabilidad del actual presidente de la República, porque él fue el que escogió a la señora Abad como vicepresidenta y él es ahora quien quiere deshacerse de ella. Esta situación nos puede llevar a un desenlace más grande políticamente, como mencionaba hace un momento. Entonces yo creo que a esa situación creo yo que hay que analizarla, porque evidentemente el desenlace que pueda tener tendrá consecuencias, o podría tener consecuencias no solamente en esta coyuntura, sino proyectarse hacia el futuro. Doctor César Montúfar, y aparte de lo que ha mencionado, ya que está hablando lo político, y en verdad mientras estamos en este programa puede estar desarrollándose la reunión en la Asamblea Nacional y no sabemos honestamente qué va a pasar, pero el tema de Construye, en esta suspicacia que existe siempre en lo político, después de casi una batalla, ¿no?, entre los miembros de ese movimiento político y la gente que está en el poder, y sobre todo viendo que el presidente Noboa había dicho que es una basurita en el ojo, y todo lo que vino después, no hablando del movimiento Construye, cuando el día jueves, víspera de la decisión, es reconocido como movimiento, porque no se admite, más bien dicho se admite, creo que esa es la parte legal. Me gustaría que uno de los abogados, o Mariana o Rafael Ollate, aclaren exactamente. Estaba el juez Torres, creo, del Tribunal Contencioso Electoral, había sido apelado, ¿no?, su actuación, y lo que termina siendo es que Construye sigue como movimiento y va a participar en las elecciones, sabiendo que inclusive eso es un problema porque es el auténtico movimiento anticorreísta. Eso, más allá de las suspicacias, implica, ¿usted cree que hubo algo? ¿Cómo se decidió eso? Me gustaría su versión, César. Yo no tengo el conocimiento, digamos, profundo como para poder decir cómo sucedió, pero yo creo que tenemos que pensar que la justicia electoral en el país evidentemente también sigue un libreto político, y posiblemente, no podría yo asegurarlo, pero posiblemente es parte de este escenario, de este rompecabezas que se está armando. Pero de lo que tengo entendido hasta ahora, aun cuando el gobierno cuente con los votos de Construye, no llega a los 91 votos que necesitaría para autorizar el enjuiciamiento de la vicepresidenta, o eventualmente el promover un juicio político al interior de la Asamblea. Entonces, sí, creo que es importante, suma votos a la causa del presidente, poniéndolo entre comillas, pero todavía no le es suficiente. Por supuesto que en la Asamblea Nacional los cambios de camiseta, los desalineamientos y realineamientos de asambleístas son muy comunes, y eso podría cambiar, pero sí, lo de Construye podría tener relación, pero todavía no le es suficiente al presidente para lograr el objetivo político que está buscando. Gracias, doctor César Montúfar. Al doctor Rafael Ollate le voy a pedir un poquito una interpretación política también, porque él además como columnista también usa el fino análisis para ver lo que está pasando en los distintos escenarios. Que otra vez las intenciones o lo que busca el presidente Noboa, que obviamente lo que quiere es no entregarle la presidencia, encargarle a la vicepresidenta Abad, quede en manos del correísmo, porque sin los votos del correísmo no se completa el número mágico en la Asamblea.
la mayoría calificada. ¿Qué implica esto, doctor Ollarte? Porque hicieron un acuerdo, aprobaron 5 leyes conjuntamente, pero vino lo de la Embajada de México, le arrestaron a Jorge Glass y otra vez por un personaje el país está abocado a todo lo que estamos viviendo, doctor Ollarte. Sí, ahora, entender qué es el correísmo y el anticorreísmo cada vez resulta más difícil. Consideremos que los señores que hoy día se llama Construye eran antiguamente Ruptura y estaban bien metidos en Alianza País, pero bien metidos en la Asamblea Constituyente, bien metidos en el poder, y luego, bueno, por diferencias respecto del reparto de la torta, tuvieron algunas diferencias, llamémoslo así. Lamentablemente en Ecuador no tenemos un sistema de partidos, y esto nos pone en 2 adivinanzas. Uno, si uno quiere jugar a cuál es la tendencia de cada uno para ver si se autoriza o no el procesamiento penal de la vicepresidenta Abad, es bien difícil. Ahora, si las cosas se hicieran como en los países civilizados y que tienen una institucionalidad más o menos decente, uno diría, estas no son cosas que se resuelven a partir de tu partido o tu ideología o cosas por el estilo, sino que cuando se trata de la inmunidad presidencial y vicepresidencial, que es distinta a la inmunidad parlamentaria, pero sigue siendo una inmunidad, uno dice, hay que ver si en realidad, y para eso está la protección constitucional a esta clase de funcionarios, más allá de que estemos de acuerdo en no que exista la inmunidad, de si se trata en realidad de un proceso que tiene cierto mérito o es una persecución política. Ahora, en Ecuador, decir que con la fiscal general que tenemos, ella se dedica a persecuciones políticas, me parece bien difícil el tema. Es decir, me parece bien difícil decir que doña Diana Salazar se está prestando para movidas de esta clase. No estamos hablando del fiscal de los 100 puntos, del señor Chiriboga, del señor Bacamancheno, no estamos hablando de nadie de esas características, por si acaso. Entonces, creo que si es que la fiscal general de la República quiere formular cargos y solicita la autorización a través, la juez Camacho solicita como corresponde la autorización a la Asamblea, se lo hace con los recaudos suficientes para que nos quede claro que, sin naturalmente violar la presunción de inocencia, porque para eso es el proceso, existirán unos recaudos suficientes para decir, no, esto sí tiene que ser investigado procesalmente, es decir, instruir, y si es que se llega a determinar algunos factores que nos hagan, no presumir, llamémoslo así, la existencia de un delito y la responsabilidad de la señora Abad, bueno, en su momento se formulará la correspondiente acusación fiscal y el eventual juicio penal. Recién estamos ingresando a formular cargos para realizar la investigación procesal a través de la instrucción fiscal. Y a eso se deberían abocar los señores parlamentarios. Ahora, si esto es el negocio de, como a veces suena y como algunos dicen, justamente el día jueves se le devuelve la vida, Construye, y que la cosa va por ahí para que los tipos me den paso al procedimiento penal de la señora Abad. Si vamos a pensar así, los votos no hay, porque uno entendería que los señores correístas que se pasan hablando de lawfare, es decir, de las persecuciones políticas a través del sistema de justicia, no te darían los votos nomás. Uh-huh. Y con eso no tienes 92. Gracias, doctor Rafael Ollarte. Creo que habría que hacer una precisión, ¿no? De lo que, si mal no recuerdo, ruptura de los 25 dejó el gobierno de Rafael Correa cuando él convocó a la consulta popular y anunció que metería la mano en la justicia, como en efecto lo hizo. Tengo la impresión que fue así y vale la pena recordar a la audiencia. Doctora Mariana Yepes, veamos cómo va a seguir esto, porque obviamente el proceso al hijo de la vicepresidenta está en un momento complicado, ¿no? Porque digo complicado porque hay más evidencias y la gente dice, doctora Mariana Yepes, y de ese punto me gustaría que hable usted, pero a lo mejor va a perder la vicepresidencia por $3,000 o $4,000. Y había mencionado a la introducción que no importa la cuantía, no si es que se cometió el delito. Y las evidencias estarían en un iPhone que han pedido desmaterializar, explotar, llaman aquí, para encontrar las evidencias. Cuéntele a la audiencia qué diferencia hay entre los atracos en este país que han sumado miles de millones de dólares, lamentablemente, y lo que significaría esto por compartir un sueldo
que es más o menos una mordida, como dirían en México, ¿no? Y aquí un diezmo, como se dijo en la Asamblea Nacional hace tiempos. Bueno, no olvidemos que precisamente por lo último que menciona, o sea, por los diezmos, mucha gente ha recibido sentencias condenatorias o ha sido procesada y ha perdido la calidad de legisladores, ¿no? Eso solamente para ejemplificar con el caso que ahora estamos tratando, pero la cantidad de dinero no influye, en este tipo de delitos no influye. Las leyes penales no tienen una graduación de gravedad de acuerdo al monto. Uh-huh. Eso da lugar a que pensemos que solamente el hecho de haber cometido el delito es aquel que va a configurar los hechos fácticos y aparte una resolución definitiva, ¿no?, por parte de los jueces. Yo estaba escuchando las exposiciones anteriores y una cosa que me preocupa muchísimo es esto de que las resoluciones dictadas últimamente, ya sea para involucrarle a la señora vicepresidenta, pedido de la jueza para que sea ágil el proceso, la resolución del Tribunal Contencioso Electoral con relación a Construye, todo eso, si es que pensamos que existe una intención de librarse de la vicepresidenta y en el último caso de conseguir el apoyo en el órgano legislativo para la autorización de un movimiento político, eso es una expresión o una idea de que la justicia está siendo manipulada, lo cual me parece tremendo, ¿no? No creo que sea así. No hemos ganado absolutamente nada, si es que así fuera, porque hubo todo un periodo de gobierno en que ordenaba porque se creía la máxima autoridad de todo el país, o sea, sobre todas las funciones del Estado. Yo creo que se ha caminado muchísimo, ¿no? Y la justicia se ha demostrado independencia y también más a ese nivel de Corte Nacional y también la independencia de la Fiscalía, sobre todo, que nos ha dado demostraciones que las investigaciones han sido serias y que hemos tenido éxitos en los procesos penales gracias a la Fiscalía. Entonces yo no creo que se mantenga esa influencia, y si es así es gravísimo. No hemos ganado absolutamente nada. Y en lugar de habernos librado de un presidente que era el hacedor de todo, con ese hiperpresidencialismo, con ese gobierno despótico y que no respetaba nada, no estaríamos en lo mismo. Yo no creo que estamos en lo mismo. Habría que esperar. Me parece que deben haber elementos suficientes, no solamente ese audio que le vincule a la presidenta, a la vicepresidenta con los hechos que se están investigando. Debemos tener un poco de paciencia, ¿no?, para ver qué es lo que sucede. Gracias, doctora Mariana Yepes, y buen apunte, porque yo sí creo que todo lo que hemos estado reconociendo del trabajo de la Fiscalía, cuando se dan estos hechos, y siempre viene desde el poder político, ¿no?, que mueve las aguas, y a veces la gente lo que veía transparente este momento quiere ver otros indicios, y por eso le quiero preguntar al doctor César Montúfar, que además está una fundación que ahorita está luchando también contra la corrupción. ¿Cómo mira? Porque después voy a volver en el último bloque al tema de la vicepresidenta Abad, pero sí quiero hacer un apunte en base a lo que acaba de decir Mariana Yepes. ¿Cómo se mira desde la academia, en este caso, el trabajo de la Fiscalía, y por qué apenas hay un hecho como estos se cree que está siendo utilizado y no está manejándose con la distancia que se ha manejado para destapar todos los casos tan graves como se han destapado en el Ecuador? Bueno, yo creo que el trabajo de la Fiscalía y de la Fiscal General ha sido importante en algunos casos, y creo que el país lo reconoce y ha sido fundamental, me parece a mí, sobre todo en algunos, no todos de los procesos, que ha permitido, vamos a decir, desenmarañar, investigar e incluso lograr sentencias importantes que desestructuren lo que fue la organización criminal que se organizó desde el Estado durante el gobierno de Rafael Correa. Creo que allí ha habido un trabajo importante de la Fiscalía. Sin embargo, de mi experiencia también debería decir que ese trabajo no ha sido igual en todos los procesos.
Y en ese sentido me parece a mí que no se puede de ninguna manera partir de una petición de fe o de una fe ciega, sino que hay que, me parece a mí, mantener objetividad, sobre todo desde la sociedad civil o desde los espacios de opinión, que me parece a mí tenemos que, vamos a decir, cerrar filas, a mi modo de ver, por ciertos principios fundamentales del Estado democrático que vayan más allá de, y en eso estoy de acuerdo a lo que me parece sugirió Rafael, esta pugna de correísmo-anticorreísmo, porque esta dicotomía ha servido para que sencillamente la opinión pública y el debate sobre estos temas sea un debate entre bandos políticos o entre simpatizantes de bandos políticos. A mí me parece que hay que reconocer el trabajo de la Fiscalía dirigida por Diana Salazar, pero también hay que tener, y yo al menos tengo algunos reparos y algunas dudas en algunos procesos. Y por ejemplo, en uno de los procesos que a mí me parece importante ha sido el mismo caso Glass. Llegamos a una situación como la que pudimos haber llegamos ya en realidad cuando México le dio asilo a Glass, después ocurrió lo que es de conocimiento público, precisamente, y ahí yo he estado más o menos de cerca, he seguido de cerca el proceso, porque desde la Fiscalía no se siguieron con las otras investigaciones que incluso fueron ordenadas en la sentencia por asociación ilícita. Entonces hubo lentitud por parte de la Fiscalía, lentitud por parte de la justicia para que, digamos, Glass pudiera incluso obtener las medidas cautelares que tuvo y que le permitieron estar en condiciones de libertad para ingresar a la Embajada de México. Entonces, parece que hay que tener, me parece objetividad. Y creo que eso es lo que le puede ser también saludable a la democracia ecuatoriana, porque creo que aquí no es el problema de estar con unos o versus otros. Por supuesto, y ahí yo coincido plenamente con Mariana Yepes. El correísmo o la época en que gobernó el expresidente Correa, el Ecuador vivió quizá el mayor o más grave momento de concentración del poder de un gobierno autoritario y de creación o de constitución de una estructura de crimen organizado desde la cúpula del Estado ecuatoriano. Eso sin duda. Pero eso no quiere decir que, por lo tanto, en otras circunstancias no podamos también tener objetividad y ser críticos ante otras posiciones. Muchas gracias. Esas posiciones. Sí, gracias, doctor César Montúfar. Sí, quería un poco también analizar exactamente eso, lo que se piensa de la Fiscalía, ¿no? Y permítanme hacer aquí una nueva pausa, recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Les invito también a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Ya volvemos para seguir analizando el caso de la vicepresidenta Abad. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando con nosotros el doctor Rafael Ollarte, reconocido penalista y articulista, la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, catedrática, y el doctor César Montúfar, ex asambleísta, también catedrático, director de la Fundación Meridiano. Doctor Ollarte, teniendo a tres personajes que conocen muy bien cómo se manejan los hilos del poder también, inclusive desde sus diferentes visiones, quiero hacer un poco de escenarios, ¿no? ¿Quién tendría que suceder en la vicepresidencia de ser procesada la señora Abad? Porque leí en el diario Expreso, donde usted además es columnista, que mencionaban al secretario de la Administración, Arturo Félix Wong, que a él le designaría el presidente Noboa. ¿Cómo mira eso, doctor Ollarte? A ver, primero, doña Talía, yo penalista no soy constitucionalista. Segundo, perdón, en estos casos, el mero procesamiento de la segunda mandataria no implica que deje de ser vicepresidente, primera cosa. Incluso ni siquiera esto es causa de ausencia temporal. Para eso se requeriría, como le ocurrió a Jorge Glass, que existan medidas cautelares personales como la prisión preventiva. Entonces, claro, con una prisión preventiva ya no puedes ejercer el cargo. En ese momento se produciría la ausencia temporal del vicepresidente de la República, y el que le reemplaza al vicepresidente de la República en caso de ausencia temporal
es, según nuestra Constitución, el ministro de Estado designado. Hay un orden de designación establecido por decreto, un decreto muy viejo, que creo que es de los tiempos de Gustavo Noboa Bejarano, que establece que el primer subrogante en la vicepresidencia es el ministro de Gobierno, el segundo es el de Relaciones Exteriores y el tercero de Defensa. De ahí para abajo. Naturalmente usted puede cambiar ese orden de designación, ¿ya? Es decir, pero no entiendo que no se ha variado. Esto es para el reemplazo temporal. Si pasan los 3 meses, que fue lo que le pasó a Glass, siendo vicepresidente, se le inició proceso con autorización de la Asamblea, se le dictaron medidas, se le dictó prisión preventiva, pasaron los 3 meses de prisión preventiva e inmediatamente el presidente Lenín Moreno envió la terna a la Asamblea Nacional para que, porque ya se había producido, como dice nuestra Constitución, después de 3 meses de la ausencia temporal, esa ausencia se transforma de pleno derecho en ausencia definitiva, y en ese caso se envía la terna para que se cumpla el periodo constitucional con un nuevo vicepresidente, es decir, cesa el ex vicepresidente. Eso es lo que, si es que se produce todo esto, le afectaría a la señora Abad. Cuando no, el tema del juicio político, naturalmente se habla de un juicio político también por el tema de concusión, por el cual no requiere tampoco de una ni de acusación fiscal, ni de formulación de cargos, ni nada de esto, pero siempre, naturalmente, serán factores que coadyuven, ¿no? Gracias, doctor Ollarte, constitucionalista, sí, yo no sé por qué le chanté aquello de penalista. Doctora Mariana Yepes, en el supuesto de que la Asamblea Nacional no logra los 92 votos y no autoriza el juicio político, el juicio en la Corte Nacional a la vicepresidenta Abad, ¿qué sucede? ¿Cómo se procede? Bueno, yo creo que eso es un tema constitucional, ¿no? Le pregunta al doctor Ollarte, yo creo que usted sabe muy bien qué sucede en ese caso. Bueno, yo creo que hay 2 posibilidades, o que no se alcance los 92 votos, me parece que son para la autorización del enjuiciamiento penal de la vicepresidenta, y el otro tema también, el otro campo que podría darse al respecto, es que no haya una negativa. Uh-huh. Entonces también tenemos un equiparamiento de posibilidades, ¿no? Y la negativa también tiene que ser, me parece, con 72 votos, ¿no? Un número así. Si eso no se da en ninguna de las 2 opciones, en ese caso, para mi criterio, es que la justicia debe resolver. Es lo que llamaron respuesta tácita, llaman a eso, doctora. Exactamente, sería una respuesta tácita. ¿En qué sentido? De que estaría aceptando, si es que no tiene los votos suficientes para negar. Entonces podría irse por ese camino en que no tiene los suficientes votos para negar, como los votos suficientes para decir sí. O sea, entonces estamos en una incertidumbre y le corresponde a la justicia decidir. Vamos a pensar que se niegue, vamos a pensar que no se den esta posibilidad última de que no hay la negativa de 72 votos, de que la Corte decida, o sea, la jueza de la Corte Nacional decida de que no se le dio la autorización. En ese caso no habría cómo iniciar, no habría cómo aceptar el pedido de vinculación de la Fiscalía, y entonces el proceso quedaría pues frustrado, porque ya se ha modificado hacia un proceso por un delito diferente que no tiene participación de un funcionario público. Y entonces regresaría a quién, regresaría al juez de origen y al fiscal de origen también, ¿no? En ese caso. Claro, y la pregunta sería quizá justamente al constitucionalista Rafael Ollarte, ¿qué significaría en ese caso? ¿Tiene que entregarle la presidencia mientras vaya a campaña a la señora Abad, el presidente Noboa, doctor Ollarte? A ver, vamos por partes. Primero, se requieren 92 votos para autorizar el procedimiento penal. Ajá. Si no hay 92 votos, no hay autorización. Exactamente. No, aquí no se establece tampoco cosas como es que si no se pronuncia durante tanto tiempo, nada de eso. Si no hay los 92 votos, habrá que esperar a que la señora Abad deje de ser vicepresidente, en principio el 25 de mayo del próximo año, para en ese momento procesarse. Uh-huh. De lo contrario, está protegida. En el caso de Glass se obtuvieron los 92 votos, por si acaso. En el caso de Dajic, alguien dirá, ¿se acordará el caso de Dajic? En el caso de Dajic no existía en ese momento, con la Constitución del 78, el tema de la inmunidad vicepresidencial. No había.
Aclaremos las cosas. Segundo, en el tema de entregarle el poder, yo no creo que requiera de licencia. Yo no creo que el señor Daniel Noboa vaya a solicitar licencia de ninguna naturaleza, independientemente de que está pendiente también un pronunciamiento del Procurador General del Estado sobre el sentido y alcance de una disposición que tenía la ley, no es la Constitución, la ley electoral. Ajá. Y en ese caso se ha visto que el procurador ha esperado que se pronuncie la asamblea. No todos aquí, juegan a la táctica, a ver qué pasa primero. Dejemos que haber un criterio de César Montúfar, que ya sabemos que no es abogado, pero cómo mira esto, porque también he escuchado entre tantas versiones, porque aquí es realmente la libertad de que cada quien piensa qué deriva va a tomar este proceso. Supongamos que la vicepresidenta no regresa de Tel Aviv, pueda que inclusive ya le dejen de dar las funciones de vicepresidenta, pero no regresa. ¿Qué sucede en ese caso en el país, doctor César Montúfar? No me atrevería a hacer escenarios o a construir escenarios en esa posibilidad. Si me permite, Talia, yo quisiera reflexionar en otro escenario. ¿Qué podría pasar? Que me parece que podría darse si es que la vicepresidenta logra llegar a un acuerdo con la bancada del correísmo para bloquear cualquier decisión de la Asamblea, sea para la autorización del juicio penal o sea para un eventual juicio político, llega a sucederle en el cargo a Daniel Noboa y durante el tiempo que gobierne pueda hacer realidad acuerdos que pueda llegar con esta bancada. Yo creo que ese es un escenario posible. Me parece que ahí hay una situación que podría, y en eso yo querría enfatizar, tener un desenlace y un impacto hacia el futuro político del país que va más allá de esta, vamos a decir, aparente desaveniencia o ruptura personal entre el primero y segundo mandatario. Creo que ahí está un punto importante. Y lo segundo, si me permite, porque creo que ya estamos casi cerrando el programa, sí, es algo que dijo Mariana Yepes, sobre lo que yo quisiera insistir. Yo creo que lo que está en juego en este momento, ya mirándolo también en una perspectiva de mayor plazo, para no quedarnos solamente en la coyuntura, es hasta dónde las decisiones del sistema judicial que tienen que ver con política ganan credibilidad o no en el país, y hasta cuándo los ecuatorianos vamos a seguir tal vez percibiendo, con razón o sin razón, porque eso es muy grave, como ella notaba, que en realidad estamos ante el mismo escenario que ha vivido el Ecuador desde el retorno a la democracia, porque no es solamente con el correísmo que la justicia se politizó, desde el retorno a la democracia, con excepciones por supuesto, la influencia de la política del ejecutivo como también del legislativo, pero sobre todo del ejecutivo sobre la justicia, ha hecho que la justicia no pueda cumplir la función que debería cumplir en un Estado de Derecho. Yo creo que eso está en el fondo. Yo ahí soy pesimista, Mariana y Rafael y Talía. Yo creo que sí, posiblemente hemos avanzado, pero hemos avanzado quizá muy poco y lastimosamente estas discusiones, estos debates que hoy estamos teniendo en los contextos, por ejemplo, en el que se da lo que hoy podría ocurrir en la Asamblea, finalmente nos terminan diciendo que la justicia en el Ecuador todavía sigue un libreto político. Ojalá me equivoque en esto, ojalá la tesis de Mariana sea más cercana a la realidad, pero para mí los avances han sido importantes, sí, pero todavía pequeños en relación a lo que el país requeriría. Gracias, doctor César Montúfar. Yo creo que los casos plaga, purga, metástasis se han significado un parteaguas en el país y también creo ver eso. Doctora Yepes, voy a terminar después con el doctor Rafael Ollarte, pero quiero preguntarle a usted algo porque también se ha comentado, ¿no? Hemos estado más o menos en tema libre en el país debatiendo los escenarios porque como las leyes no son tan específicas, no son taxativas, interpreta la gente. Han dicho que en el supuesto que la vicepresidenta asuma la presidencia, ella puede indultar a Correa, que está prófugo. Creo que eso ya la gente entendió que no. Pero a Jorge Glass, que está preso
podría indultarle. ¿Qué pasaría en ese escenario? Porque la gente se aterra un poco con eso, doctora Yepes. Bueno, yo creo que podría hacer varias cosas, ¿no? O no hacer también. O sea, estamos hablando de futuribles que no sabemos si se cumplirían o no. Primero, no sabemos si ella quedaría de vicepresidenta, pero lo anterior sería... No sé si el presidente encargue la vicepresidencia, porque de acuerdo a la explicación del doctor Ollarte, es clarísimo que debe aplicarse la sentencia de la Corte Constitucional, de interpretarse así la norma de la ley de elecciones. Entonces no sabemos si va a encargar. Pero en el caso yo creo que lo del indulto es totalmente sin fundamento, ¿no? Eso me parece que ni ella lo dijo y tampoco sería aplicable. Entonces ya. Y lo otro respecto de Glass, lo más fácil sería concederle el salvoconducto, pues que tanto están reclamando los mexicanos. Imagínense lo que significaría eso para el país después de lo que pasó en la embajada. Gracias, doctora Yepes. Doctor Ollarte, un minuto para que ratifique y sobre todo para que nos explique por qué, si es que no necesitaría pedir licencia ni nada, por qué el país entró en todo este berenjenal, digamos, usemos ese terminajo. ¿A quién le toca dirimir en este caso? Se le ha pedido el pronunciamiento al Procurador General del Estado, pero en todo caso, si es que no hay el pronunciamiento del Procurador General del Estado, el que tiene que pronunciarse en su momento es el Consejo Electoral. El Consejo Electoral ya ha anticipado, indicando que a él no le corresponde hacer interpretación extensiva de absolutamente nada y que parecería que en principio no le va a hacer ningún requerimiento de licencia a Daniel Noboa. Muy bien, entonces aquí permítanme hacer una última pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, César Montúfar? Bueno, voy a irme a un tema cultural y creo que le ha ido mal los organizadores de la Feria del Libro. Doctor Rafael Ollarte, ¿a quién le ha ido mal esta semana? A Macron le fue terriblemente mal, tan mal que tuvo que disolver la Asamblea Nacional Francesa, descalabro electoral. Doctora Mariana Yepes, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Mirando la realidad del país, indudablemente a la vicepresidenta, que no solamente le ha ido mal en esta semana, sino que viene caminando y aquí está lo más mal que le ha ido. Gracias, y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, César Montúfar? Bueno, creo que al escritor ecuatoriano Leonardo Valencia, quien tuvo una postura muy abierta, decente, frente a precisamente a los organizadores de la Feria del Libro de Quito, y que muestra que hay espacio para posiciones importantes que puede tomar la academia y un intelectual como él. Gracias, doctor Rafael Ollarte, ¿a quién le ha ido bien esta semana? A Hernán Galíndez, luego de que le cuestionaron su banda de capitán, creo que la gente ha salido a hacer lo correcto. El señor es ecuatoriano y no sé por qué se cuestionó el tema de un modo tan terrible. Es parte de referentes, lamentablemente, de la selección ecuatoriana en el pasado. Gracias, doctora Mariana Yepes, ¿a quién le ha ido bien? Bueno, le ha ido bien personalmente a él, al presidente Milei. ¿Y por qué al presidente Milei? Bueno, porque consiguió lo que quería, ¿no? La aprobación de una ley conflictiva que tenía muchísimo rechazo en la ciudadanía, pero él personalmente obtuvo esa victoria en el Congreso. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de ex @ThaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores.